Cordial saludo, mi nombre es Yurán Hernández Pérez, estudiante de la UNAM. Actualmente estoy cursando el programa de Ingeniería en Sistemas y el día de hoy vamos a hablar sobre la fase 2, la 3 y la 4 realizadas durante este semestre en el curso de estructura de datos. Para ayudar con esto, creamos un menú que al darle clic a los botones que están vinculados a los proyectos, nos llevaría directamente a las interfaces de cada proyecto. Primeramente creamos una interfaz de inicio de sesión. Aquí podemos ver el código, el evento de ingresar, en que si se creó una variable llamada contraseña y se igualó a 1, 2, 3. Y que si el usuario ingresa una contraseña y este es igual al 1, 2, 3, nos enviará directamente al menú. En caso contrario, mostrará que la contraseña es incorrecta. Ya si le el botón salir, se saldrá. Y vamos a mostrar cómo se vinculan estos botones utilizando la fase 4. Primero que todo, uno tiene que tener una carpeta, en este caso es compilación y evaluación, en donde tiene el proyecto del menú y los proyectos que desea vincular. Entonces, aquí ingresamos al evento. Ya lo habíamos realizado, vamos a hacerlo de nuevo. Primero le hundimos aquí, agregar proyecto existente y el proyecto que vamos a agregar, que es la fase 4. Aquí está el código. Ahora ya está agregado. Ahora vamos a referenciarlo. Agregar referencia. Y ya podemos ver que los otros dos ya están. Ahora vamos a agregar la fase 4. Listo, ya aparece aquí. Ahora vamos a llamarla fase 4. Fase punto formulario de acceso. Voy a empezar ahí. FRM, así va a ser como lo vamos a llamar, fase 4 igual a new, vamos a llamarlo punto formulario de acceso, inicia por ahí. Ahora vamos a llamarlo punto show dialog. Así, si le damos clic al botón, nos va a mandar directamente al proyecto de la fase 4. Vamos a probarlo. La contraseña. Vamos a ingresar a la fase 4 y ya podemos ver que nos ingresa. Bien. Bien, ahora vamos a hablar de la fase 1. Bueno, de la fase 2, primeramente. Que trataba sobre un programa de una academia para también igualmente calcular los precios según las clases y qué clase elegir el estudiante. Primeramente también se creó una interfaz de inicio de sesión. Aquí podemos verlo, que se va a ejecutar al darle clic en validar, la contraseña que está igualada a 1, 2, 3 también, y que si el usuario, el dato que ingrese en el testbox es igual a la contraseña, de una lo va a mandar al formulario. Caso contrario, le decir que vuelve a intentarlo porque la contraseña es incorrecta. Para el formulario, que es este de aquí, se realizaron varias cosas, empezando con esto, la gestión de usuarios. Es una clase abstracta en donde se crearon las propiedades que van a almacenar la información de los estudiantes, su identificación, nombre y técnica de las clases, etc. Además, se creó un método para calcular el costo total de las clases. Luego se creó esta clase que se refiere a que se llama gestión participantes y hereda todas las propiedades de gestión de usuarios. Primeramente se asignó los valores a cada una de las propiedades para luego implementar el método de calcular el costo y va a retornar un valor que va a ser multiplicado las clases por el precio. Aquí podemos ver un método para obtener el costo
que se va a utilizar en el cálculo y nos devuelve un precio básico. O sea que si el estudiante elige dibujo, básicamente el precio básico es 70.000, sin contar cuántas clases tome. Y ya finalmente el del formulario. Aquí se diseñó en cada caja los estudiantes van a ir decidiendo una opción. Vamos a ver aquí el código. Se creó primeramente una instancia de la clase de participantes. Se asociaron cada uno de los eventos, guardar, calcular, con sus respectivos métodos que los veremos un poquito más adelante. El método que va a devolver el costo base, según lo que elige el usuario. Y el evento que va acá, que se ejecuta cuando cambia la selección de la técnica. Por, por lo que irá actualizándose según lo que elija el usuario. Se validan los campos, que no hayan espacios en blanco, que por ejemplo ID sea un número, que el nombre sea un texto, etcétera. En caso contrario, va a aparecer que todos los campos son obligatorios y se retornará falso. Si todo ocurre correctamente, se retornará true y podrá seguir a la siguiente parte. Lo que significa que si está validado, va a guardar los datos en las propiedades que teníamos, que vimos antes, y aparecerá el mensaje de usuario guardado. También tenemos un evento del botón de calcular, en el que nos dice que si la instancia de arte es diferente a nulo, nos va a mandar al reporte, que ya lo vamos a ver. Caso contrario, dirá que primero se tiene que guardar el registro para poder ver el reporte. Y ya el botón salir. El registro, perdón, el reporte es esto de aquí. Aquí aparecerá la fecha tal, estudiante tal, identificado tal, dependiendo de los datos que ingrese el usuario. Vamos a ver el código. Está el constructor de gestión de participantes y se le asignaron valores a cada label. En el caso de que para que estos espacios en blanco, para que estos espacios en blanco le aparezca el dato guardado por el estudiante. Vamos a hacer la prueba. La contraseña. Esta es la fase 2. Contraseña. Vamos a validar. Y vamos, por ejemplo, vamos a probar así. Todos los campos son obligatorios. Deben ser válidos. Ahora sí vamos a ingresar algunos datos. Por ejemplo, así. Técnica, escritura, femenino. Aquí podemos ir viendo que se va organizando el precio. Y va a ir cambiando dependiendo de lo que yo elija. Número de clases, digámosle que 3. Cilindro, básicamente primero tiene que guardar. Lo guardamos primero, usuario guardado, calcular, y aquí nos muestra el reporte, fecha, tal, el día de hoy, el estudiante tal, identificado con género femenino, descrito a fotografía por 3 días y el precio total. Y el precio por cada una de las clases. Bien, funciona todo correctamente. Muy bien, ahora vamos a continuar con la fase número 3 en el que se realizó una caja de compensación que se utiliza para calcular un subsidio. Esta tiene un tipo, también una interfaz de usuario de inicio de sesión, muy parecido a una calculadora. Para esto se creó de que el test box iba a ser igual al número más el siguiente número que el usuario le dé clic. Todo esto con cada uno de los dígitos. Está el evento salir, el de limpiar y el de la contraseña que hemos visto ya. En este caso es 1357. Y hay un label acerca de que se volverá visible, que volverá, si se le da clic, volverá visible un letrero con el nombre del curso y del grupo.
Para este proyecto se creó también una clase abstracta con sus propiedades para guardar los datos y se creó este formulario con el que se puede guardar los datos y a la vez se va a ir registrando. Se creó un método para asegurarse que todos los campos sean obligatorios, que no se deje nada en blanco, que si necesita ser un número, sea un número, no letra, y también en viceversa. Se creó eso para calcular los subsidios, que dependiendo si el usuario dice que sí es un afiliado y elige su estrato, se nos dará un subsidio, o incluso si la respuesta es que no es afiliado y un estrato, nos dará el subsidio. Adicionales también, dependiendo del salario y de si es o no es afiliado. También se creó un método para actualizar el subsidio, que si se cambia el estrato, si se elige sí o no, se irá cambiando este dato. También para registrar que se validara si todo fue correcto, si el registro fue exitoso. Entonces se guardará todos los datos ingresados por el usuario en las propiedades. Se obtendrá se obtiene el valor de la escritura seleccionada, pila, cola o lista. Si es pila, el último dato ingresado será el primero en eliminarse. Si es cola, el, el primero ingresado será el primero en eliminarse. Y ya con lista también se borrará el primero ingresado. En cada uno, si se elige, se refrescará el Data Review y eh, se habilitará los botones de reporte y de pila de cada uno dependiendo de qué estructura elija el usuario. Si se da el botón de reporte en pilas, mostrarán los registros, el reporte en cola mostrará la cantidad de registros y el reporte en lista nos mostrará el promedio de los salarios. Y ya al eliminar nos preguntará si deseamos eliminarlo. Pues por ejemplo, en pila pedirá eliminar el último, en cola el primero y en lista también sería el primero. Y ya el registro, esta clase que no tiene nada pero hereda absolutamente todas las propiedades. Vamos a probarlo. Contraseña, fase 3. Podemos ver limpiar, el acerca de. Vamos a probar. Ingresar. Vamos a llenar esto. Número de identificación, salario. Aquí se irá mostrando el valor del subsidio. Elijamos, por ejemplo, la estructura cola. Ahora le damos a registrar y nos dice que el registro fue exitoso y podemos ver que una pasó a cola, los botones se habilitaron y el registro está guardado. Vamos a probar con otro. Vamos a registrarlo. Registro exitoso. Si le damos a reporte, ya que este es cola, nos va a decir cuántos registros tenemos. En este caso son 2. Si le dimos a eliminar, va a eliminar el primero que se ingresó, o sea este, y funciona correctamente. Bien, ahora vamos a continuar con la fase 4, que fue la última actividad que realizamos, en el que si un usuario ingresa un número, podrá ir creando un árbol binario. En este también se creó una interfaz de usuario que pide una contraseña, igualmente como en los demás. La contraseña fue un y si el usuario le ingresa, se lo mandará al árbol binario. Se creó un nodo en el que una clase interna llamada nodo, donde se almacenan los valores de los nodos, el derecho y el izquierdo, y inicia los valores de los nodos como nulos. También árbol, en donde se creó, se inicializó con raíz,
que se llamó al método, ¿no? A la clase nodo y se fue llamada raíz, que iniciará como nula. Se llamó al método recursivo para agregar un valor al árbol y se determinó de que el árbol tendría hasta máximo 4 niveles. Que si el valor que se agregue es mayor al nodo actual, será en el lado derecho, y si no, si es menor, se agregará en el lado izquierdo y se retornará el valor de este nodo. Se hará el árbol, se dibujará el nodo en la posición XY con un tamaño de 30 por 30, una fuente Arial 9, un formato que establece que centrará el texto de los nodos. También un rectángulo en el área en donde se dibujarán los nodos, se dibujará el contorno, se buscará el centro del nodo padre, también el centro del nodo hijo para realizar la línea que los una a los nodos. Se llamará el método recursivo pasando la raíz del árbol. Esto es para buscar en el árbol si ya existe un valor. Y aquí que recorrerá la lista, nos retornará el valor igualmente para el preorden. En este caso lo va a hacer tanto para inorden, preorden y posorden. En inorden empezará por el lado izquierdo, luego irá al el nodo padre y luego el lado derecho. El preorden irá primero el lado izquierdo, el lado derecho y por último el nodo padre. Y por último el posorden irá primero el nodo padre, luego el lado izquierdo y el lado derecho. Y ya la interfaz del árbol binario. Aquí el usuario ingresará el valor, lo hundirá agregar o puede agregar un valor y buscarlo para que aparezca para buscarlo en el árbol. Aquí irán apareciendo igualmente el recorrido preorden. Vamos a ver el código. Se lo hundirá agregar para que aparezca y se dibuje en el árbol. En caso en que sea un número o que no sea un entero, aparecerá número inválido. Está el panel para hacer nuestro árbol, también para buscar, que verificará si el número ya existe, aparecerá el nodo ya existe en el árbol o el nodo no existe en el árbol, dependiendo de si ya lo hemos agregado o no, o aparecerá que el número va inválido. También está que para el panel, para el preorden, en el que se decidió el radio, el espacio, el desplazamiento, el espacio que habrá entre los nodos dentro. Se creará la elipse con un color rosadito clarito y será por radio por radio. En este caso es 20. Se dibujará la línea, el contorno, se utilizará esta fuente y se centrará el texto. Igualmente ocurrirá con inorden y posorden. Ahora vamos a probarlo. La contraseña, fase 4, un NAT en mayúscula. Bien, ahora vamos a ir ingresando los valores. Vamos a ingresar un 3, que sería el nodo padre, un 6, un 2, que se agregaría al lado izquierdo, correcto, un 1, y vamos a ir verificando que van apareciendo los recorridos aquí correctamente. Como dijimos, el preorden que empieza por el padre, luego viene por aquí, para el lado izquierdo y luego el derecho. El inorden que empieza desde el lado izquierdo, luego al padre y luego termina en el derecho. Y el posorden que empieza el izquierdo, derecho y finalmente el padre. Vamos a buscar un valor, busquemos el 4, buscar el nodo no existe, uno que exista, el 3, el nodo ya existe en el árbol. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, superamos el nivel 4.
agregar. No se puede agregar el nodo, se alcanzó el nivel máximo de 4. Todo funciona correctamente.